Bueno, sigue la ola de calor. Hay 11 comunidades en las que se va a llegar o a superar los 42 grados. Y en el norte habrá un chubasco que pone la Diputación y que queda muy bonito, pero nada más. Hay 2 personas que han muerto en un incendio en Lérida, un incendio de campo que ha calcinado 1.800 hectáreas. Y en Jaén hay otro incendio aún activo, pero que de momento no ha producido víctimas humanas. Naturalmente, pues el monte se quema, etcétera, etcétera, y luego además hay también pirómanos, que aquí se nos olvida que hay una colección de hijos de la perra de Satanás que están locos por pegarle fuego a lo que sea. Así que precaución. En Madrid nos vamos a ir a 38, 39 grados otra vez. La máxima nacional, otra vez Sevilla y Córdoba, 1 grado más que ayer, 43 grados. Y la mínima, otra vez la gélida Lugo, 1 grado más que ayer. Ayer 14, hoy 15 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El día está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es. Bueno, una de las cosas más inútiles que hay en España es Yoli Tenacillas. Muy útil para el bien, porque la pobrecita cristaliza en adoquín. Pero probablemente esta es la reunión más estúpida de los últimos días en los que están pasando tantísimas cosas. Este gobierno está formado por 2 partidos, mejor dicho, por un partido y una ensaladilla rusa, una soviética, que decían en la guerra, que es la PSOE, o sea, Sánchez, y luego lo de sumar, multiplicar, dividir, aunque de tiempo acá no hace más que restar. Sumar es restar. Y entonces, como tienen que hacer como que les preocupa un gobierno del que no quieren irse, pero ni aunque se los lleve Florito con los bueyes, de ninguna manera, tienen que hacer como que están preocupados. Están preocupados por irse a la puñetera calle, porque ninguno fuera de la política se puede ganar la vida honradamente, no saben hacerla o con un canuto. Bueno, pues entonces se van a reunir en el Congreso para revisar el pacto que no van a romper. Pues entonces, ¿qué tienen que revisar? Bueno, pues que así salen en la tele, que por ellos, eso, por 1 minuto de telediario matan, pues ya tienes todos los telediarios. Sí, pero 1 minuto más. ¿Y de qué van a tratar? Pues esto sí que es un misterio. A ver, Vanessa. Sí, lo único que sabemos es que en menos de 2 horas Partido Socialista y Sumar se van a reunir en el Congreso para revisar ese pacto del gobierno de coalición. La cita no se programaba tras la entrada en prisión del ex número 3 del Partido Socialista, sino tras el anuncio de Feijóo para testar los apoyos de Sánchez con vistas a presentar una posible moción de censura. Según apuntan en la prensa fuentes socialistas, Sánchez no se da por vencido y prepara una actualización del código de conducta del partido, y la estrategia pasa precisamente por presentar la caída de Cerdán como un problema del Partido Socialista y no del Gobierno. Aseguran que la legislatura debe continuar porque merece la pena, decía Pilar Alegría tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra ignoraba el auto del juez Leopoldo Puente, en el que se apunta a la posible financiación ilegal del Partido Socialista, que sería la antesala a la imputación precisamente del partido. Esto mientras Koldo y Ábalos ya estarían valorando por su parte un pacto con la anticorrupción para evitar el mismo futuro que Santos Cerdán. Miren, ver entrar ayer en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. Y aun siendo conscientes que esta imagen era posible consecuencia de unos hechos absolutamente bochornosos, absolutamente terribles, no deja de ser, como les digo, una imagen profundamente decepcionante y dolorosa. Y en el auto del juez apunta a que podría haberse visto beneficiadas más personas físicas o jurídicas. ¿Mantienen que el PSOE no está entre ellas? No hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección. Esto se llama bipartidismo y tiene 2 problemas: el Partido Popular y el Partido Socialista. Tiene que ver con los partidos, hay que tomar medidas en los partidos. Y va y le hace un traje. Pero tú, ¿por qué estás entonces? El problema son los 2 partidos, ¿por qué estás con uno? A ver, Yoli, chica, aclárate, o sea, es que dais vergüenza. Ahora, reconozco mi debilidad por Pili Juerga. O
sea, dice, no hay ningún indicio de que sea el PSOE. Son 19 folios de indicios. Pilarín, que es que no carece de comprensión lectora. Yo llegué a esa conclusión. Le enseñaron a leer y a escribir, pero como no lo usa, tú notas cuando habla, nunca hace una concordancia. Si es femenino, lo mezcla con lo masculino, si es singular, con lo plural. Antes ha dicho que era no sé qué cosas, doloroso. O sea, pero vamos a ver, ¿a ti qué te duele, Pili? A ver, explícame, ¿qué te duele? ¿A ti te duele que Santos Cerdán te puso allí? ¿Te ha colocado en Aragón para jorobar a Lambán? ¿A ti te ha hecho las listas? ¿Te las ha hecho Santos Cerdán? Santos Cerdán te promovió ese homenaje que iba a ser en Huesca y que acabaste un poco más y tienes que salir huyendo de la provincia. Siempre sí, lo del Palacio de los Deportes, de mucho bochorno. Y eso que allí mandan lo que llaman los catalanes del PSOE, es decir, el hijo de Marcelino Ezquitas, Marcelino Iglesias. Pero es que luego te hizo también lo de Teruel y este fin de semana, ¿con quién estabas con los de Zaragoza? Pues los que te ha puesto Cerdán. Pero que eras la candidata de Cerdán para sustituir al profundamente enamorado. Dice que es decepcionante. Será tu caso. A mí me pareció estupendo. Fantástico, vamos, me sigue pareciendo formidable. Que no hay indicios. 19 folios y medio de indicios de que habéis robado todos. Y digo habéis porque como tú no has reconocido que has sido beneficiaria de este tinglado, pues supongo que es que sigues en ello. Ahora, como finjas igual de mal en todo, te auguro una vida íntima muy complicada, porque tienes menos credibilidad que el Dioni de la Pampa, o sea. En fin, reconozco que lo de la reunión de Yoli, con Yoli, o sea, se va a reunir Yoli Tenacillas con Yolanda Díaz para ver cómo está el gobierno, que no piensa abandonar Yolanda Díaz, con Sánchez, que no lo piensa dejar tampoco. Yo no sé, Rubén Fernández, muy buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esta reunión? Bueno, pues esa es la gran pregunta. Sabemos que van a ir María Jesús Montero, Félix Bolaños, que va a estar también Ernest Urtasun. Y bueno, pues que va a ser a partir de las 10 en el Congreso de los Diputados. Dicen que es una reunión de coordinación. Es cierto que no es la primera vez que se reúnen. En otras ocasiones pues también participaban, por ejemplo, cargos más técnicos como Rafael Simancas, que es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Pero bueno, la verdad es que una vez que se cierran siempre acaban saliendo consensos, siempre dicen que van a reforzar la hoja de ruta de la legislatura con un nuevo giro de izquierdas, bla, bla, bla. Bueno, sí, al final se da un apretón de manos y ya problema resuelto. Es más o menos para lo que sirve este órgano de coordinación que se reúne cada vez que Yolanda Díaz se hace la indignada con algún tipo de gestión gubernamental, como ayer, ¿no? Con ese tono que estaba imponiendo. Sí, era señorita Rottenmeier. El problema es el bipartidismo. Yo lo que quiero es el unipartidismo y formar parte de él. Bueno, pero hay otra cosa. Hubo una época cuando esto se llamaba Podemos, que son los mismos y las mismas, que tenía su lógica que se reunieran, porque recuerdas que Pablo Iglesias, cada vez que habían llegado a un acuerdo que lo iba a anunciar el presidente del gobierno, se adelantaba media hora Pablenín y lo contaba, y se los llevaban los demonios a los del PSOE, pero siempre les engañaba, siempre les hacía estas cosas, y era por lo menos para echarle una bronca. Pero ¿cómo le van a echar una bronca a Yoli, que lo que hace es tratar de protegerse de Podemos, lo mismo que hace Sánchez? Si no puede haber ningún motivo de fricción y de consulta, ¿no? Sí, incluso ayer, por ejemplo, en la rueda de prensa estaba Pablo Bustinduy, que es ministro de Sumar. Se le preguntó por el respaldo de Sumar y la respuesta fue que prácticamente idéntica que la que suele dar el Partido Socialista, ¿no? Suele decir, bueno, pues es que nos queda mucho por hacer, tenemos mucho trabajo por delante, yo soy una persona honrada. Bueno, fue lo que vino a decir, ¿no? No hay diferencias, como comentabas ahora mismo, entre PSOE y Sumar. Sí que lo había incluso hasta cuando se fue Pablo Iglesias, porque ese papel de luego subir vídeos anunciando cosas que se iban a presentar en el Consejo de Ministros lo hacía Ione Belarra también, siendo ministra de Derechos Sociales. Y la verdad, en parte tiene cierta justificación, porque muchas veces cosas de las que aprobaba Podemos no les permitían salir a presentarlo en rueda de prensa del Consejo de Ministros. Lo que hacía era la portavoz, en ese caso era Isabel Rodríguez, lo daba a ella, ¿no? Cogía y le daba
que se pasaba en primera vuelta, que pasaba en segunda vuelta, o incluso llegamos a ver cómo se sacó una ocasión muy humillante, por cierto, a la ministra de Igualdad, y se le llegó a prohibir que respondiese preguntas que no fuesen relacionadas con su tema. Ah, es verdad, es verdad. ¿Cómo la humillaron, hermana? Tú te callas. O sea, sí fue así, ¿eh? Sí. Y fue una de las ruedas de prensa más tensas porque cada vez que se le hacía una pregunta, pues intervenía Isabel Rodríguez y respondía. Que ahora está en vivienda, ¿no? Sí, ahora está en vivienda. O sea, de Inquiocupa en vivienda. Sí, tranquila, relajada, sonriente como ayer, ¿no? Ayer llegó pues muy seria la portavoz Pilar Alegría, Isabel Rodríguez estaba relajada, porque bueno, pues sabe que ya solo le preguntan sobre su tema, no tiene que responder de otras situaciones que son más complejas. Bueno, sí, siempre nos lo han preguntado sobre las sobrinas, pero a propósito de sobrinas, ¿cómo se ve esta historia de lo de que Cerdán esté en la cárcel? Ellos mismos dicen, ha sido un shock, no sé qué. Dice Pilarín, que al parecer no lo conocía, decepcionante. Pero ¿cómo va a decepcionar el tío que te ha hecho mujer política? Mujer no creo, o a saber, pero en todo caso todo lo que es se lo debe a Santos Cerdán, pero si le ha nombrado todo, le ha hecho los equipos, incluso la perfiló como sucesora del profundamente enamorado cuando parecía que se iba, si era su padrino político. ¿Y crees, se dice que Ábalos y sobre todo Koldo pueden seguir el camino, viéndose en el camino de Cerdán, es decir, caminito de Jerez, que ahí está el puerto de Santa María, en este caso Soto del Real? Hay la sensación de que van a salir cosas y que Ábalos y Koldo van a seguir al final el camino de Aldama en vez del de Cerdán. Bueno, la verdad es que hay muchísimas sospechas porque les ha pillado por sorpresa la entrada de Santos Cerdán en la cárcel, así que hay muchísimas especulaciones en el Partido Socialista de por qué Santos Cerdán sí ha entrado, más allá de esa declaración que sí que ya reconocen tanto en el gobierno como en el Partido Socialista que no fue la más adecuada, ¿no? La de utilizar argumentos políticos propios de un mitin ante un juez del Supremo y ante un fiscal, hasta Luzón, que lo único que consiguió fue indignarlos o más. Pero más allá de eso hay especulaciones sobre por qué Ábalos no ha entrado a la cárcel, porque Koldo no ha entrado a la cárcel, y lo que muchos ya están apuntando es que deben estar colaborando con la justicia o con la fiscalía, aunque no sea evidente. Sí. Quizás son sus abogados los que están en segundo plano colaborando y ellos luego hacen una especie de papel cada vez que tienen que declarar ante el Supremo, afirmando que, bueno, que no se reconocen los audios. Pero la verdad es que la especulación es por qué ellos, que han sido detenidos primero, que parecía incluso el germen primero relacionado con Koldo, no están en estos momentos en prisión. Y Santos Cerdán, sí, también es cierto que Santos Cerdán en el auto es bastante claro, lo situaba como el auténtico cerebro de la trama, es el que inicia la trama en Navarra y que luego la exporta a Madrid, así que también en ese sentido, más allá de las conspiraciones, tiene lógica. Hay una cuestión muy curiosa, y es que todos se han presentado al final igual, como si pudieran decir cualquier cosa que ya nos sacará Pumpido, y si no Bolaños de esta. Me da igual que me condenen. Bueno, ese es el tipo de argumentario del golpismo catalán. Pero es que Cerdán, aunque gran socio, muñidor, etcétera, con Junts, pero es que el PSOE no es el golpismo catalán. Está pillado por otras cosas y además a eso no lo salva ni Pumpido, que acabará en el banquillo si Dios quiere. Quiero decir que me choca lo de Salellas, el chiripitifláutico este que iba disfrazado de Indiana Jones en el Supremo, esos zapatitos, bueno, esos camper de dos colores a lo Indiana Jones de pobre, vamos, de hortera, porque es más cursi que yo qué sé. Pero ¿a quién se le ocurre hacerle esto a un juez del Supremo y al fiscal anticorrupción? Pero no de que entonces iba a pasar, probablemente hubiera pasado igual, pero ahora mucho más. Y claro, los 19 folios y medio, que no hay ningún indicio, dice Pilarín, que ya estoy seguro es que la pobre no sabe leer. Vamos, sabe deletrear, pero no entiende, carece de comprensión lectora, porque mira que queda claro de personas físicas y jurídicas. Ella no sabe lo que significa nada. Pero lo cierto es que ha sido lo mismo que pasó con Begoña, lo mismo que pasó con Ábalos, lo mismo que pasó con Koldo
¿Y de qué les sirve montar ese pollo y enfadar a los jueces si luego al final tienen que dar marcha atrás? Sí, de hecho, había bastantes también rumorología sobre por qué cogió a Benet Salellas, porque había, parece ser, intentado con otros penalistas, parece ser que le habían rechazado, según comentan algunos en el Partido Socialista, que estaba preocupado y que al final le recomendaron Benet Salellas desde la vía catalana, como bueno, que es un gran penalista, ¿no? Si no es ni abogado, él da mítines, pero dicen que fue Junts. Directamente Puigdemont el que le dijo que cogiera a este tío. No sé si has oído, pero a mí es lo que me han dicho. Dice, no, este es tan tonto que le dice el de Waterloo, que hay que ver lo bien que le va, lleva 7 años comiendo molfrit y no entra aquí, pero ni en verano. Dice, no, coge que este es bueno. Hombre, este es bueno para dar un mitin, pero no para evitar la cárcel. Sí, o sea, la recomendación a mí sí que coincide que dicen que viene de Cataluña, pero no se sabe muy bien si es Puigdemont. Hay algunos que también dicen que es más bien por la rama de los comunes, quienes la recomiendan Benet Salellas. No, Puigdemont, eso sí que Puigdemont me lo han dicho con bastante seguridad y además se encaja muy bien porque es el clásico titiritero que va a montar el número y lo montó. Pero ¿a quién se le ocurre ni que esto fuera un juzgado de Barcelona? Que esto es el Supremo. En fin. Sí, y sobre todo ese auto del juez que, sobre todo, luego lo que se encarga es de desmentir todos esos argumentos políticos que utilizó durante el Supremo, y lo que ha hecho es agilizar, ¿no? Algunas, pues ya certificar en un auto algunas de las cosas que parecía que eran meras sospechas, ¿no? Pero que ya está concretado en ese auto, ¿no? Que es bastante explícito lo de las personas físicas o jurídicas, lo de hablar incluso de botín, decir que cifrarlo entre 1 millón, 5 millones, ¿no? Cuando era como una nebulosa que todavía no se sabía. O sea que se sabe que la investigación está muchísimo más avanzado de lo que en un principio se creía y ha agilizado todo. Y la verdad es que la estrategia, por eso que mucha gente no comprende lo de utilizar esos argumentos políticos, que incluso en el PSOE ahora se desmarcan, ¿no? Porque dicen, no, aquí sí que hay caso, nos lo dicen también desde el gobierno, aquí sí que hay caso, hay pruebas, hay audios, no puedes utilizar una especie de conspiración, ¿no? Y no puedes equipararte con lo del fango, porque ellos sí que dicen que, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, ellos lo reducen a un mero asunto, dicen que no hay caso, que hay asunto, y que, bueno, pues que esto se prueba con la actitud del juez frente, incluso elogios, ¿no? Por ejemplo, como el juez Leopoldo Puente, pues dicen que ha sido muy garantista hasta el momento, o sea que incluso está en el gobierno y en el Partido Socialista marcan distancias. Por eso sorprendió bastante esta argumentación. Y luego hay otra cosa que también es bastante llamativa, y es que una persona de la CUP, un partido independentista, pueda llegar a acceder a información confidencial del secretario de organización para organizar su defensa. Eso también debería de preocuparles bastante. Pero es que no va para organizar la defensa, va a montar el pollo, como se dice vulgarmente. Ahora, es muy curioso porque ahora, ¿has oído a Pilarín? Ni presunción de inocencia ni nada. Responde a unos hechos terribles, no sé cuántas, no sé qué. Pero espera, hombre, que no han ido a juicio todavía. Y en cambio Begoña, bueno, eso se quedará en nada. Claro, si se quedará en nada, como se ha quedado en nada en la cárcel de Santos Cerdán. Hay una cifra que da Leopoldo Puente, que son 537 millones de euros en adjudicaciones. Prólogo de cuando dice, a mí me faltan 5 millones por aquí. Y a eso va por la persona jurídica clarísimamente. Pero bueno, estamos en esos misterios absolutamente extraños que hace el PSOE. Y es que felizmente meten la pata continuamente. Confían en Pumpido, pero Pumpido, al final, que se va a sentar con ellos en el banquillo, va a ser Pumpido. Y Bolaños ha dicho que va a acelerar el trámite de la ley Bolaños. El 75% de los jueces y fiscales siguieron ayer la huelga. Sí, incluso ayer nos mandaba un comunicado en el gobierno, en el Ministerio de Presidencia y Justicia, bueno, tratando de minimizar esa huelga, pero sí, que es evidente que les preocupa. Hombre, es que además tratan de minimizar lo que han dicho que es gravísimo. No puede ser gravísimo hasta las 11 y a las 12 no tener importancia. O tiene o no tiene. Pues depende, porque es que están como vacas sin cencerro. Van dando tumbos, parece la vaca Sega de Maragall, el abuelo. En fin, bueno, pues nada, si hay algún chisme de última hora, cuéntanoslo,
porque no es que el rumor sea, como decía García, la antesala de la noticia. No, es que aquí todos los rumores son ciertos, si son malos. Bueno, muchas gracias, Rubén. Un saludo. Bueno, vamos o continuamos en la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues viene resultando que Pedro Sánchez ha excluido de la cena de gala a la ONU en el Palacio de las Doñas de Sevilla al presidente de la Junta de Andalucía y al alcalde de Sevilla. Hace falta ser patán. Bueno, ya hay, pero también estar profundamente enamorado. Porque ¿qué es lo que sucedió en la primera aparición conjunta? Porque estaba Bego Villafondos al lado de Manuela Villena, la señora de Juanma Moreno, que iba elegantísima, y al lado pues Begoña, que iba de invierno encima, en Sevilla, el final de junio, va de invierno, tapadica hasta y luego a cambio... Por el frío interior, Federico. Sí, señor, que es que... Pero a cambio, yo estoy encantado con el rey de Suazilandia, que es la prueba viva de que tenemos que gastar nuestro dinero en ayudar a estos genizaros. En ponerle un trono. Que no tenían en el hotel, hombre, piden los reales alcázares, pero ¿para qué quieres un trono? Y hay la foto de él a tamaño real, que al final devolvieron el dinero porque dices que no nos sale con calidad. No, si lo de este es la cantidad. Tiene los habitantes, este es Suazilandia de toda la vida, que se llama ahora Esatuín o no sé qué, bueno, un nombre raro. Pero ha venido con la 9ª esposa porque la 16ª parece que le ha puesto, o se ha puesto, las maletas en el extranjero. Es un dictador, no es caníbal, que sepamos, pero en todo lo demás es King África. Podía haber hecho la canción del verano, o sea, y para eso, ahí es donde tenemos que poner nuestro dinero. Y encima no ver a Manuela Villena, que por lo menos da gusto verla, ver a Begoña, que anda huida. En fin. Bueno, pero al menos ha acertado con el casting al llevarse a Bego Fundraiser, claro. Bego Pillafondos, a una reunión que tenía como objeto eso. Pillar fondos, claro. Pillar fondos. Sí. Bueno, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Es una frase que perseguirá al Homo presapiens, bautizado como Óscar Puente, en sus caos ferroviarios. 5 ya. Ayer, otra avería de 15 horas en el tren a Andalucía dejó 25.000 víctimas, entre las víctimas directas y las que hoy siguen a manera de sí. Con retrasos. Una anciana pasajera tuvo que ser hospitalizada con insuficiencia respiratoria y tuvo que ser trasladada a un hospital. David Mejía apostillaba: Santos Cerdán no habría dormido esta noche en la cárcel si en lugar de ir en el furgón de la Guardia Civil hubiera viajado en tren. O sea, estos son hechos. Eso es verdad, pero hay que decir claro. Que no iba en el furgón era escolta que iba abriendo camino. Él iba detrás en un coche muy poderoso, no sé si blindado, con 2 o 3 o 4 guardias que lo llevaban. El furgón era, ahí no iba escolta. El reo, el penado, el recluso, pues iba en el coche de detrás. Iba detrás, sí. Sí. David Mejía... mi querido Miguel Ángel Idígoras sí. Terciaba en el mismo asunto. Han hecho de España un país en el que es preferible ingresar en Soto del Real que viajar en AVE. Antón Martín López se resiste a abandonar el podio y ayer daba una vez más prueba de lo suyo mostrando solidaridad socialista. Van a por Óscar Puente. Lo que está pasando en los trenes es muy raro. No creo en las casualidades. Bueno, pero esto es genial. Es genial. Pero ¿sabes que la primera nota que sacaron fue sabotaje de nuevo? Y luego lo borraron. Pero es que todo era sabotaje. El apagón también era un sabotaje de Putin. Era un sabotaje, sí, además señor. Lo dijo el gobierno y se empeñó Sánchez. Lo estuvo manteniendo un mes. Porque no descarto lo de sabotaje. Nadie ha desmentido lo de sabotaje si es una mentira tuya. Así es. Pedro Tamendi señalaba el comienzo o empiece del programa de Javier Ruiz. Santos Cerdán
ha pasado su primera noche en Soto del Real, la prisión que ha albergado a Luis Bárcenas y a los implicados en la trama Gürtel. Es que en esta chusma, dice Otamendi, nunca puede faltar la referencia al PP. Nunca, y además no han pillado a ningún secretario de organización o secretario general a uno detrás de otro. Sí, o sea, sí. ahí han estado, Cascos, Aceves, ha estado, por supuesto, siempre el joven Arenas, que entraba y salía. Ahí ha habido de todo, pero nunca, jamás, y como partido, por más que se empeñen en repetir esa mentira, nunca ha sido juzgado ni condenado. Sí, sí. Y el PSOE lleva una racha, lleva un camino, pero vamos, directo al banquillo como partido. Pero ellos se empeñan en las analogías cazurras, comparando, por ejemplo, lo que afecta a un partido, la detención de su tesorero, con la detención de su secretario de organización, ni más ni menos. Más los y dos seguidos. Dos seguidos. Bueno, el mismo Otamendi daba cuenta de que ayer la mujer de Santos Cerdán, al enterarse de que su marido había ingresado en prisión, les gritaba a los periodistas: lo que tenéis que hacer es ir a la puerta de la Ayuso. Y comenta Otamendi, vive en un ático de una zona exclusiva de Madrid. Alquiler 3.000 euros al mes. El sueldo de su marido como diputado son 3.400 euros brutos al mes. Esto, sin embargo, no le extraña tanto. ¿Y quién paga ese ático? Claro, porque... Ponte en lo peor. Pues hombre, si es que ya lo ha dicho Aldama. Pues el mismo que le ponía las casas y las sobrinas a Ábalos. El mismo que dijo que cobraban de las mordidas de las obras públicas, que se ha demostrado absolutamente cierto. Todo lo que ha contado Aldama. Todo lo que dijo Aldama se ha cumplido rigurosamente. Sí, señor. El gobierno aprueba un incremento salarial del 0,5% para los trabajadores del sector público que beneficiará a 3 millones de funcionarios. Dice Pilar Alegría que esta medida del gobierno cumple lo acordado con los sindicatos UGT y comisiones obreras en materia salarial. También ha explicado que la subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Es un pastón y seguramente la señal más clara de que el adelanto electoral está a la vista. Bueno, que estoy de acuerdo con Pepe Fulares, porque lo dicen ellos. Porque Fulares, pues no sé, por cierto, que no lo vi en Budapest, Día del Orgullo. Bueno, le ha venido muy bien a Orbán porque es exactamente lo que él quería, montar el pollo. No ha detenido a nadie. Lo que quería era deteriorar a su rival. Pero a él no le hace falta el orgullo gay. Se conforma con el orgullo de la Secretaría General. No está mal, sí. Marta Sevilla tiraba de hemeroteca para recordar una expresión de Pedro Sánchez. Me gustaría ser recordado como el político que arregló la economía española. El caso es que él se recuerda así y cree que ya lo ha conseguido. Hoy pide podio a gritos Antón Losada. La única media noticia buena que puede traer el auto para Pedro Sánchez reside en su propia contundencia, que refuerza la tesis de que todo empezaba y acababa en Santos Cerdán. Él era el capo di tutti capi. Él diseñaba, mandaba, organizaba y repartía. Pero es que realmente es de podio casi... Yo creo que tienes que habilitar pues una especie de iguala de permanencia. Es decir, pues papel y tal, que esto están todos los días. Y si hay un día que están afónicos, pues se le guarda dos platos del día anterior. Porque es que producen sin cesar. No, y el premio a la perseverancia, también, porque no se cansan de insistir. No. 3M.C. decía maravillas del sanchismo. Santos Cerdán fue a negociar para que Puigdemont no entrara en la cárcel y al final ha acabado entrando él. Nicolás Bolivariano llevaba a X una interpretación razonable de la tribuna publicada en El País por Javier Cercas, bajo el título La mayor victoria de Sánchez, en la que afirmaba: esto no da más de sí.
por el bien de su partido, de la izquierda y de la democracia, el presidente a quien muchos votamos debería dimitir. Y Nicolás Bolivariano opinaba: sabes que estás muerto cuando el país parece la razón y te dice que tu mayor victoria es que te largues por el bien del PSOE, de la izquierda y la democracia. Bueno, Cercas tiene además la virtud de hacer siempre lo contrario de decir lo contrario de lo que sigue haciendo, que siempre es apoyar el poder de la izquierda o la izquierda en el poder. Eso es. Y luego sorprenderte. Hace 2 años, que estaba todavía vivo Mario Vargas Llosa, se pone a hablar, yo no sé si estaba alumbrado o iluminado, no, porque es más torco, yo no sé, alguien ha dicho que es novelista, misterios para mí que ni Iker Jiménez. Pero va y dice el tío, y ahí me salió una palabrota, pero a estas horas ya se puede decir, va y dice, porque mucha gente, decía, no sabe que en realidad Don Quijote se llamaba Alonso Quijano. Y me salió del alma, no jodas. Claro, y entonces miró, porque claro, es Cercas. O sea, es como, no sé, es un Begoño de la ficción, pero siempre apoyando donde está el negocio, ¿eh? Sí, señor. Naturalmente, tenía que hacerse oír la voz de lo más tonto que circula por las redes. Pongamos que hablo de Antonio Maestre, que dice que en condiciones normales Javier Cercas tendría razón y yo lo apoyaría, pero no estamos en condiciones normales y pedirlo es una muestra soberbia de privilegio de escritor blanco, rico y sin contacto con las minorías en riesgo. No voy a entrar a valorar los argumentos que mezclan el caso de corrupción escandaloso de los Cerdán y Ábalos con las campañas de lawfare que sustentan las investigaciones prospectivas del juez Peinado contra Begoña Gómez y Félix Bolaños, porque es de una indigencia mental que en un tipo listo como Javier Cercas solo tiene la intención de ganarse el aplauso de la derecha mediática para ir tomando posiciones de cara al nuevo ciclo electoral. Hombre, si fuera cierto, tampoco estaría mal seguirse colocando en el futuro. Pues sí. Pero ¿de dónde han extraído a Maestre? O sea, pues de la EZ. Debe haber al lado, en el vertedero de Valdemín Gómez, debe haber una especie de, no sé, de excusado, de cosa ahí, donde cogen la basura en materia intelectual, porque es que lo que traes cada día es que además va a más y a más y a peor. Sí, va a más. No, pero es que además el material se recicla, o sea, se repone con nuevas firmas, con nuevas expresiones de brillantez, o sea, con Sara Santaolalla, o sea, el pobre, ¿cómo se llaman estos? Ruiz, Javier Ruiz, que parecía el viudo de sí mismo. O sea, es al revés de lo que pasó con Máximo Huerta, que cada día está mejor, se le ve más gordo, más grande, ha crecido, está feliz, más lucido, va a la tele y tal. ¡Qué bien! Me echó a la semana siguiente y siempre cuenta lo mismo, que le dijo, ¿cómo me recordará la historia? Bueno, pues el otro día, como contaban la Santaolalla y el Ruiz, no acaban de creerse que podía ir a la cárcel, y cuando dijeron, lo ha mandado a la cárcel el juez. Oye, pero ni Arias Navarro cuando se murió el caudillo. Hay que ver la cara de Sara Santaolalla, sí, señor. Ni Carmen Polo en ese momento. Con la boquita y los ojos abiertos de par en par. Los ojos arrasados en lágrimas. Qué pena. Bueno, y preparamos ya el 18 de julio, ¿no? Pues sí, que esto es una... lo decía Jacobo Fitzewers en una brillante plegaria: Señor, que Sánchez dimita el 18 de julio, un broche de oro para el año de Franco. Y Federico Álvarez apostillaba: en el año que iba a recordar a Franco sería poesía que Pedro Sánchez tuviera que dimitir el 18 de julio. Y además es San Federico. Sí, señor. O sea que te lo puedes tomar como un homenaje totalmente, personal. Totalmente. Y si usted se va pronto de vacaciones, no, yo hasta San Federico estoy. Hay que recordar el alzamiento nacional.
Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Siempre la gente se echa a la calle a mitad de julio. Pero siempre, hace siglos en España. ¿Qué pasa? Que la gente sale a la calle, empieza a darle al rebujito, a la copita, a la hace calor y una cosa lleva a la otra. Pero claro, se van animando, venga otra, oye, esto no se puede tolerar, esto lo arreglaba yo en 2 días, la otra guerra civil. Estamos siempre igual. Sí. Bueno, pues vete tú a saber qué perpetrarán. Tú has visto cómo está mi Pilarín, esta pilijuerga fatal, ¿eh? Está mal, que lo tira mal. Pero esto siempre desemboca en una rueda de prensa donde todavía empeora su comportamiento anterior. Así que seguro que mañana te da motivos, pero seguro, ¿eh? Y por cierto, ¿y hoy no tenemos papel? No, hoy papel... Sesca, que ha publicado algo, pero era una cosa menor, no he guardado memoria. Claro, el absentismo es uno de los problemas de la economía española. Si ya falla Antonio Papel. En fin. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Muy bien, pues hacemos una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vanessa, esto suena a CaixaBank. Sí, hoy millones de oyentes nos escuchan desde distintos lugares, desde una ciudad grande, un pueblo pequeño, una casa en la montaña, una cafetería de barrio, porque la radio llega a todas partes, igual que CaixaBank, que está presente en más de 1.300 poblaciones con oficinas y ofimóviles para ayudarte estés donde estés, porque en CaixaBank quieren acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Bonito, tranquiler. Bueno, pues fíjate, estos días creo que hay algún que otro político que no duerme demasiado bien por las noches. Como decía David Mejía, por no haber ido en tren. Por ejemplo. No estaría ahora conociendo esto de que te pongan a un sombra, que es un preso de confianza del presidio. Debe ser, no sé qué es más triste, salvo que sea Richard, que era un buen compañero de celda, pero no sé. Bueno, pues mira, yo les voy a recomendar a todos esos políticos que no duermen bien estos días que llamen al 920-2011, que es el teléfono para obtener información del tranquiler de la agencia negociadora del alquiler. Ese problema por lo menos se lo podemos solucionar, porque si son propietarios va a ser la agencia negociadora del alquiler quien se encargue de seleccionar a los mejores inquilinos y de gestionar completamente los alquileres, haciendo la vida mucho más fácil y sobre todo mucho más segura a los propietarios. Les repito por si acaso el teléfono 920-2011. Bueno, y los oyentes, ya está Maruenda, está Maite Rico, anda que no hay que contar y que comentar del gobierno y de la oposición. Exacto. Hoy les vamos a pedir que compartan con nosotros, Federico, si se han visto afectados por la quinta crisis de los trenes de Óscar Puente o por las anteriores, porque hay donde elegiré 9 desde hace 2 años, 9 colapsos de la red ferroviaria. ¿Creen que para desviar la atención el presidente del gobierno sería capaz de dejar caer a Óscar Puente ahora que está en el foco? Hombre, no lo he hecho cuando no cabían los trenes por los túneles, porque esto es los resultados de robar las comisiones, que luego no se calcula bien. En Cantabria, aquello. Sí. Bueno, pues no sabemos si sería el presidente capaz... Revilluca, no sabemos si serían capaces de dejarle caer por la crisis de los trenes o a lo mejor por la corrupción, Federico, porque ya empieza a aparecer el nombre de Puente. Hizo una auditoría y ahora se sabe que nunca llegó esa auditoría a hacerse como es debido. Se hizo para tapar las mordidas. Y es que todo pasa por Puente varias veces, además. Y muchas de las adjudicaciones que comenzaron en la época de Ábalos culminaron en la de Puente ya. Pasando por la de Raquel Sánchez. Sí, señor. 648 91 92 60 o @eslamana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.